que el Consejo de Gobierno ha autorizado la creación de un equipo técnico multidisciplinar para la defensa de los derechos de los aragoneses en relación con el agua y la preservación del principio de unidad de Cuenca, a la vez que la Dirección General de Servicios Jurídicos ha quedado habilitada a través del acuerdo que también ha aprobado el Consejo de Gobierno para pedir autorización a este y ejercer todo tipo de acciones sobre las transferencias de aguas del canal Segarra-Garrigues. Como es un asunto sobre el que ustedes han venido hablando durante los últimos días, yo creo que de una trascendencia especial para Aragón y para sus gentes, le cedo la palabra al consejero para que les explique en qué consisten estos acuerdos. Gracias, consejero. Buenos días. Bueno, yo creo que la propia lectura de lo que acaba de decir el consejero casi se explica por sí misma, ¿verdad? Yo destacaría que atiende a la obligación, y subrayaría obligación, del Gobierno de Aragón de velar y vigilar para que no se hagan trasvases de aguas procedentes de las cuencas desde la que forma parte nuestro territorio. Son cuestiones, ya no son cuestiones subjetivas ni de valoración de carácter mucho menos personal, sino que, insisto, que son dos obligaciones, o sea, una obligación estatutaria, concretamente recogida por los artículos 19.3 y 72.3. En definitiva, nos obliga, insisto, al Gobierno de Aragón a defender nuestros derechos de las generaciones presentes y futuras en relación con el agua, con el uso sostenible del agua y, desde luego, en defensa también del principio de unidad de Cuenca. Plantea dos ámbitos de trabajo, uno, digamos, de carácter jurídico, pero trasciende a lo jurídico. Por eso se habla de un equipo multidisciplinar, que, en definitiva, se le establece la autorización y el mandato para que lleve a cabo cuantas acciones se proceda a desarrollar en defensa de los intereses que acabo de citar en los ámbitos administrativos y jurisdiccionales. Bueno, casi someto a vuestras preguntas para… Bueno, a ver, ayer estuve con la ministra, pero no era el momento. Yo mismo consideré que no era el momento. Ayer era algo complejo, como era hablar de la PAC, un tema de gran interés, que además, como saben, desde este Gobierno, yo mismo, pues prácticamente desde que tomé posesión, venía reclamando el debate. Ayer se inició formalmente el debate sobre la PAC y, como digo, yo mismo consideré que no era el momento para tratar una cuestión de semejante trascendencia. Sí que sigo preocupado, no por ayer, ¿verdad?, porque insisto que yo mismo consideré que no era el momento, pues por la falta de sensibilidad que está habiendo desde el Gobierno, desde la Confederación, e incluso, bueno, he hecho referencia a una cuestión de lealtad, de deslealtad institucional. Creo que esto está fundado en las formas en las que se está llevando a cabo este asunto, de las cuales el Gobierno de Aragón, a fecha de hoy, no tenemos más información que la que nos facilitáis los medios y las dos notas de prensa que ha emitido la Delegación de Gobierno de Aragón, por un lado, y por otro, el propio Ministerio. Creo que es evidente que la colaboración y lealtad institucional no puede basarse en meras notas de prensa. Bueno, como saben también, el pasado viernes dirigí una carta a la ministra, también al presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en la que, bueno, pues, argumentaba todas estas cuestiones que estoy diciendo, y a la ministra le solicitaba una reunión para tratar estas cuestiones de forma personal. Bueno, la carta se envió el viernes. Bueno, estamos martes. Creo que, bueno, espero que se produzca la respuesta con la urgencia que en la misma carta le trasladé. Ayer, lógicamente, sí que hice referencia a esta carta.
al hablar con ella. No, bueno, ya digo que yo ayer mismo es que no quise entrar comprenderán ustedes que este no es un tema para tratar de forma tangencial cuando se está hablando de otra cuestión tan trascendente como es la reforma de la PAC. E insisto, y además algo que hemos tenido mucho que ver desde el Gobierno de Aragón, que hemos impulsado este debate. Por lo tanto, no me parecía ni correcto por un lado, ni por otro lado, tampoco en defensa de nuestros propios intereses. Sí, a ver, el consejero, o sea, tuve una llamada del consejero de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat, en la que, bueno, me manifestó que para él era irrenunciable la realización de estas obras que hacen referencia a los municipios donde estarían situados los 4 municipios de las cuencas internas. Ya digo, él me manifestó que para ellos era irrenunciable y yo le manifesté que para nosotros era inadmisible. Ya me anunció que me enviaría una carta, la he recibido, en la que, bueno, pues plantea la cuestión en estos términos y, por lo tanto, pues difícilmente podemos avanzar cuando él mismo, como acabo de decir, manifestó su postura en relación con esta actuación, que para nosotros, pues desde luego, es inadmisible. Muy bien. Pues si no hay respecto a este asunto ninguna otra cuestión, consejero, muchísimas gracias por tu asistencia y te dejamos en marcha. Vale, pues gracias, consejero de Presidencia, y a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues si les parece, continuamos con esta rueda de prensa para explicar algunos más de los asuntos que se han concretado en este Consejo de Gobierno. Algunos de ellos tienen ustedes cumplida cuenta. En cualquier caso, como suelo hacer siempre, destacaré algunos de ellos. En primer lugar, un acuerdo del Gobierno de Aragón por el que se renueva el Consejo Consultivo de Aragón. En primer lugar, lo que cabe decir es, en nombre del Gobierno, dar las gracias a los miembros del Consejo Consultivo que han venido realizando con gran profesionalidad su trabajo durante estos últimos años y, evidentemente, desearles a los nuevos miembros del Consejo que su trabajo sea fructífero en pro de los intereses de Aragón y en pro del desarrollo normal, del desarrollo diario de los trabajos que se realizan en el ámbito de la Administración Pública aragonesa. Les diré que este acuerdo, esta propuesta de renovación que hace el Gobierno será comunicada de inmediato a la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón. Se trata de una propuesta que impulsa, por lo tanto, una renovación completa de ese Consejo, al que se incorporan por primera vez en su dilatada historia 3 juristas aragonesas. Se propone, conforme ha venido siendo habitual, una composición que incorpora juristas de diferentes ámbitos profesionales, tanto de las administraciones públicas como también de la abogacía. Y, además, el Gobierno ha propuesto una composición que combina experiencia y juventud en los miembros del Consejo. Cuando hablamos de juventud, estamos hablando que el más joven de ellos tiene una experiencia en el servicio público de más de 20 años de carrera profesional. Por lo tanto, lo que posiblemente más les interese a ustedes es el conocimiento de los nombres y yo voy a pasar a darles cuenta de ellos. La propuesta de presidente es la de don José Bermejo Vera, catedrático de Derecho Administrativo. Respecto a los consejeros juristas de reconocido prestigio con más de 10 años de ejercicio profesional, Jesús Colás Tenas, que es funcionario de Habilitación Nacional perteneciente a la subescala de Secretaría en su categoría superior, doña Vega Estella Izquierdo, letrada de las Cortes de Aragón, don Jesús García Huici, abogado, don José Manuel Marraco Espinós, abogado, don Gabriel Morales Arruga, abogado del Estado, y doña Elisa Moreu Carbonell, profesora titular de Derecho Administrativo.
Respecto a los consejeros que hayan desempeñado con anterioridad a su nombramiento alguno de los cargos públicos previstos en la normativa reguladora del Consejo, la propuesta es la de don Miguel Ángel Gil Condón, exsecretario general técnico en el Gobierno de Aragón y administrador superior del Gobierno de Aragón, y doña María José Ponce Martínez es directora general de Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón y administradora superior del Gobierno de Aragón. Como saben ustedes, el Consejo Consultivo emite siempre dictamen en cuantos asuntos se someten a su consideración, a su consulta o a cualquiera de sus miembros. Y perceptivamente hay un listado que obra en su poder respecto a aquellos asuntos que les conciernen. Así que reitero la felicitación a aquellas personas que van a componer este Consejo Consultivo. Me parece que el Gobierno cumple con una de sus obligaciones enmarcadas en el ámbito institucional, haciendo una renovación que ya se tenía que haber producido tiempo atrás, pero se ha producido en este momento. A partir de ahí, cambiando un poco de tercio, de materia, el Consejo de Gobierno ha aprobado la conversión de los colegios de Ayerbe y de la Jota en centros integrados. En este nuevo modelo de centro, los alumnos podrán cursar desde educación infantil hasta educación secundaria. Yo creo que tiene también lo que empieza a hacer el Gobierno en materia de educación una importancia sustancial, porque de lo que se trata con la integración de estos colegios es en las zonas urbanas utilizar aquellos espacios libres que se quedan en primaria para poder ser utilizados por alumnos de secundaria, y de esa manera evitamos que los colegios pierdan alumnados. Y en las zonas rurales, con el trabajo que se está haciendo desde la Consejería de Educación, lo que se va a intentar es que los alumnos puedan quedarse a cursar el ciclo de secundaria en los propios municipios, es decir, que los alumnos no tengan que abandonar los municipios hasta más allá, hasta después de los 16 años. Esa es una de las cuestiones que yo creo que son muy importantes para las zonas rurales y que van en la labor de intentar asentar la población en estas zonas. Hay otro acuerdo también del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la creación de Valdespartera 3, Arcosur y Parque Goya. Este acuerdo supone que los centros van a tener personalidad jurídica propia y ya van a poder tener su equipo de profesores, de dirección y las propias AMPAs. Al respecto también les añadiré, porque me parece que es importante, aunque se salga fuera de los acuerdos del propio Consejo, que en el Boletín Oficial de Aragón se ha publicado hoy la licitación de las obras de construcción de los aularios de infantil en los centros integrados de Valdespartera 3 y de Arcosur. Por lo tanto, el Gobierno lo que hace es cumplir con su compromiso de construcción de estos colegios en el menor tiempo que se ha podido, y yo creo que con una rapidez importante para ser mencionada como lo hago yo en este momento. Y finalmente les diré que se ha aprobado también el Plan Anual Normativo para el año 2017. Las normas de más relevancia que pretende aprobar el Gobierno son las siguientes, en las que afectan al Departamento de Presidencia. Saben ustedes que se llegó a un acuerdo ya respecto a la Ley de Capitalidad con el Ayuntamiento de Zaragoza, por lo tanto, derivado de ese acuerdo, se va a elaborar el proyecto de ley de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de la Comunidad Autónoma de Aragón, y se prevé también un proyecto de ley de modificación de la Ley de Administración Local de Aragón, así como otro proyecto de ley de memoria democrática en Aragón, que se presentará, yo creo que en el menor plazo de tiempo posible y seguramente en este mes de abril. El Departamento de Economía pretende llevar a cabo un proyecto de ley de apoyo y fomento a la economía social, el proyecto de ley de Estadística de Aragón y un proyecto de ley por el que se modifica la Ley 7/2005 de 4 de octubre de horarios comerciales y apertura de festivos, así como otro proyecto de ley por el que se modifica la Ley actual de Comercio de Aragón. El Departamento de Hacienda tiene previsto realizar un proyecto de ley de organización y régimen jurídico del sector público autonómico de Aragón, un proyecto de ley de medidas urgentes en materia tributaria,
un proyecto de ley de función pública de Aragón y un proyecto de ley de modificación de medidas en materia de contratos del sector público aragonés. Respecto al Departamento de Educación, 3 proyectos de ley: el proyecto de ley de lenguas, el proyecto de ley de actividad física y el deporte de Aragón y el proyecto de ley de educación permanente. El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, un proyecto de ley de ordenación de las entidades privadas de servicios sociales, otro de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, otro proyecto de ley de identidad y expresión de género, igualdad sexual y no discriminación, un proyecto de ley de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de orientación sexual, un proyecto de ley de modificación de la Ley de Apoyo a las Familias, el proyecto de ley de Juventud de Aragón, la modificación de la Ley de la Infancia y la Adolescencia, el proyecto de ley de acción voluntaria de Aragón y otro sobre modificación de la Ley 12/2001 de Infancia y Adolescencia en Aragón, que, si no me equivoco, se la acabo de mencionar doblemente. Y respecto al Departamento de Desarrollo Rural, saben que ya comentamos y ya se presentó el proyecto de ley de venta directa de productos agroalimentarios de Aragón. Se prevé también un proyecto de ley de extinción de cámaras agrarias y de representatividad agraria y un proyecto de ley de reorganización de competencias en materia de aguas. Y respecto al Departamento de Innovación, Investigación y Universidad, el proyecto de ley por el que se modificaría la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón, el proyecto de ley de Investigación e Innovación en Aragón y el proyecto de modificación del texto refundido de la Ley del Instituto Tecnológico de Aragón. Y, finalmente, el Departamento de Sanidad, el proyecto de ley de derechos y garantías de los usuarios del sistema de salud de Aragón. Y estos son los asuntos que entiendo tienen más relevancia. De los que se han aprobado esta mañana, evidentemente, el más importante o los más importantes son los 2 que ha expuesto el consejero de Desarrollo Rural, así que yo con esto terminaré y me someteré a las preguntas que ustedes me quieran formular. No sé si habrán hablado en el Consejo de Gobierno, aunque no tiene nada que ver, lógicamente, con lo que deciden, la revuelta que se ha suscitado en la educación concertada con el anuncio de una posible suspensión de algunas aulas en la educación concertada y esa manifestación que han convocado para el próximo 4 de abril. Bueno, realmente no hemos comentado nada, pero en cualquier caso es evidente que el Gobierno tiene opinión. La primera, del respeto más absoluto por cualquier manifestación que consideren necesario realizar cualquier ciudadano aragonés, faltaría más. Por lo tanto, eso es lo primero que quiero comentar. En segundo lugar, saben ustedes que nuestra posición respecto a este asunto es muy clara. Este Gobierno se ha distinguido siempre por la defensa de la educación pública, pero también ha garantizado siempre la coexistencia de los centros concertados. Centros concertados que todo el mundo tiene que saber que son centros privados gestionados con fondos públicos y que realizan un servicio público también. Realizan un servicio público como es el de la educación. Por lo tanto, cualquier medida que el Gobierno tome respecto a los 2 ámbitos de la educación, tanto al público como al privado, se tiene que hacer, desde nuestro punto de vista, en primer lugar, desde el consenso, desde el diálogo con las partes afectadas, y eso es lo que estamos intentando hacer. En segundo lugar, cualquier decisión que se tome tiene que tener, en primer lugar, la garantía para los padres de que sus niños van a ser escolarizados de la mejor manera posible. En tercer lugar, que cualquier decisión que se tome no va a afectar para nada a los profesores, en este caso de la educación concertada, a los que se les garantiza, desde luego, su empleo. A partir de ahí, saben ustedes que hay circunstancias fundamentalmente demográficas que obligan a tomar alguna decisión. Alguna se tomó ya con el Gobierno anterior, en detrimento fundamentalmente de la educación pública, cerrando vías de la educación pública, algo más de 30, y sin que afectara para nada a la educación concertada. Y, por lo tanto, en estos momentos tenemos que buscar un equilibrio precisamente en unos momentos en los que ha caído la natalidad y en los que pues los procesos de escolarización se tienen que volver a estudiar y se tienen que volver a revisar. ¿Y eso cómo se va a hacer? Se va a hacer fundamentalmente a través de las comisiones técnicas que se reunirán durante esta quincena del mes de abril. Y del resultado que derive de
esos trabajos elaborados por estas comisiones técnicas se tendrán que tomar las decisiones que se consideren oportunas. Siempre, reitero, desde la salvaguardia de esos principios que yo les acabo de comentar. En primer lugar, desde la garantía que tienen que tener los padres sobre la escolarización de sus hijos, sobre la tranquilidad o las garantías que el Gobierno da también a los profesores para que ninguno de ellos tenga o puedan ver que su puesto de trabajo corre ningún tipo de riesgo, desde la defensa de la educación pública, que es lo que nosotros siempre hemos defendido, y desde el convencimiento de que en estos momentos la educación concertada coexiste pacíficamente con la pública y, desde luego, tiene su papel. Pero tenemos que buscar un equilibrio, reitero, dadas las circunstancias fundamentalmente demográficas que existen en estos momentos. Bueno, la derivada, desde luego, de la negociación, del acuerdo, tanto con los sindicatos de profesores como del diálogo permanente que mantiene la propia consejería con toda la enseñanza concertada. Reitero, este es un Gobierno que se ha distinguido por la defensa de la educación pública, que queremos seguir insistiendo en la defensa de la educación pública, que queremos equilibrar algunas de las acciones que se realizaron durante 4 años en detrimento precisamente de la educación pública, cerrando 30 vías frente a 0 que se cerraron en la educación concertada, pero que cualquier decisión que tomemos tiene que ser una decisión basada en criterios absolutamente técnicos a través de las comisiones que se van a reunir o que se están reuniendo ya y de los trabajos que van a hacer hasta mediados del mes de abril. No, para nada. Ni se sabe qué número ni se sabe qué centros van a ser afectados. Vuelvo a decirles que será un trabajo y una elaboración de tipo técnico. Estos equipos están formados por profesionales de la educación que harán o que valorarán los criterios oportunos. Fundamentalmente estamos hablando, vuelvo a reiterar, de una bajada de la natalidad y, como consecuencia de eso, evidentemente, tenemos menos demanda de niños que se tienen que escolarizar. Por lo tanto, estamos todavía a expensas de que esos trabajos se realicen por parte de los profesionales del sistema educativo. Consejero, sobre el plan anual normativo para este año, no veo que esté la ley de renta básica. No sé si es un lapsus o es que no esperan aprobarla este año. No, lo que pasa es que, como saben ustedes, la ley de renta básica está ya en estos momentos en las Cortes y además ha empezado ya su tramitación. Por eso es por lo que nosotros no lo hemos puesto aquí en el plan del 17, porque eso se da ya por hecho, ya está en la fase final, digamos, de su tramitación. ¿Este año estará? Sí, la idea es que esté. Saben ustedes, además, que los presupuestos la contemplan. Y otra pregunta, que se ha abierto ahora con la inmatriculación, también se está poniendo un poco la pelota por parte de Chunta de Gobierno en el tejado de la DGA, diciendo que el Gobierno de Aragón tiene algo que decir, que además en el acuerdo de los 50 puntos de Chunta PSOE está ese asunto de la inmatriculación. No sé si el Gobierno tiene alguna posición en este sentido, pero también se le quiere hacer partícipe de este debate que se abre ahora. Bueno, no se abre ahora, ya estaba abierto, pero parece que coge más fuerza. Es un debate histórico sobre el que hemos hablado durante mucho tiempo, pero yo creo que además es un debate, yo creo que incorrectamente enfocado. De lo que estamos hablando es que normalmente lo que hace el Gobierno de Aragón es hacer inversiones en infraestructuras que son privadas. Por lo tanto, lo que el Gobierno se tendría que plantear es qué hacemos con esas inversiones que hasta ahora se han venido haciendo, digamos, pacíficamente, y que en el momento que se pone en cuestión o que sale a debate público esto, pues tendríamos que hablarlo. Saben ustedes que hemos hecho inversiones durante toda la historia democrática, hemos hecho inversiones en bienes de la Iglesia con dinero público permanentemente. Cuando surge este debate, yo creo que el debate ya no es de quién es la propiedad de los bienes, que solo tendrán que dilucidar pues seguramente otras vías. De lo que podíamos hablar es de qué hace el Gobierno de Aragón con el dinero público, si tiene que seguir invirtiendo en esos bienes o qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que ese sería el otro enfoque que en estos momentos nos está
no se está produciendo, o al menos yo no lo contemplo en el debate público. Bueno, en cualquier caso, desde luego en el Gobierno no se ha hablado, el consejero Soro todavía no nos ha comentado nada, pero nosotros estamos dispuestos a hablar, como no podía ser de otra manera, de este asunto y de cualquiera que nos plantee Xunta Aragonesista. Por lo tanto, en el momento que se nos plantee, lo hablaremos y veremos qué decisión tomamos. Muy bien, muchísimas gracias.